Bienvenidos, este es el episodio 67, la obediencia radical. Comenzamos. La obediencia absoluta a Dios no es esclavitud, sino el camino hacia la verdadera libertad y paz interior. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios, juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Chris? Pues muy bien, Suriel, gracias a Dios. Tuve una semana muy atareada, más que otras semanas, debo de admitir, pero llena de bendiciones de Dios y atendiendo la obra de Dios, trabajando en su obra y gracias a Dios todos estamos bien. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido en la semana? Bien, gracias a Dios, gracias a Dios, Bueno. bien, con trabajo y pues con estas lluviecitas que siguen sin cesar. La verdad han sido unos días lluviosos, pero realmente benéficos para, pues, como lo hemos dicho, para las personas. Sabemos que últimamente ha habido ahí diferentes detalles aquí en la Ciudad de México, cuestiones de drenaje, de inundaciones, pero gracias En el estado. y sí, en el Estado de México, pero gracias a Dios estamos bien, gracias a Dios tenemos, como familia tenemos salud, en el trabajo tengo la dicha de volver a regresar al trabajo, pero gracias a Dios estoy bien. Y pues nuevamente estamos con ustedes, amigos, nuevamente estamos hablando de la palabra de Dios. Tenemos un tema importante, pero recuerden que este episodio lo pueden escuchar cada miércoles. Cada miércoles va a haber un episodio más en el cual pueden estarlo escuchando a través de Spotify, a través de Amazon Music. No es necesario que se suscriben a veces, simplemente nada más poniendo los enlaces que a veces dejamos ahí en Facebook, lo dejamos en Instagram y ya pueden seguir y directamente los lleva o directamente de nuestra página de internet pueden escuchar también nuestros podcasts. No es necesario que tengan a veces hasta Spotify o Amazon Music para poder escuchar un episodio más. Y todos los miércoles lo van a poder escuchar. A partir de las 6 de la mañana va a estar disponible, ya sea en Spotify, en Amazon Music o en nuestra página de internet. También ahí va a estar disponible. O también a partir de las 8 de la noche en YouTube vamos a poder también vernos, vamos a poder hablar de la palabra de Dios. Y también pueden dejar un comentario, pueden escribirnos, podemos hablar o pueden tener unas sugerencias a través de qué temas quieren escuchar de la palabra de nuestro Dios. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, activar la campanita. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar como como Generación de Fe que somos, que YouTube o el algoritmo de YouTube nos recomienda un poquito más y podamos llegar a más personas y que esta bola de nieve se vaya haciendo más grande para que todos podamos escuchar la palabra de nuestro Dios. Tenemos un tema radical que vamos a hablar. Ese tema, pues ya lo vieron en el título, es la obediencia radical. Esa obediencia en la cual tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener marcada. Pero ¿qué es esa obediencia radical? Esa obediencia en la cual podemos, o qué podemos hablar, o qué podemos identificar como obediencia radical. Sí, primeramente gustaría en este tema, es una parte fundamental, un tema central que la fe como hijos de Dios pues se nos invita, ¿no? a someternos plenamente a la voluntad absoluta de nuestro Dios, sin reservas, sin tener que guardarse cosas, sino es algo que de lleno nos metemos a vivir una vida con Dios primeramente, ¿verdad? Teniendo que cumplir un conjunto de normas y entregarnos totalmente a Él, y de ahí es donde surge la fe precisamente y el amor hacia nuestro Dios. Y vamos a tener un apoyo con citas bíblicas, amigos, que nos van a ayudar a entender esto de la obediencia radical. Y una obediencia pues
se demuestra primeramente el amor hacia Dios. Y sí, amigos, así como lo acaban de escuchar, el amor es uno vive o se surge cuando nosotros en las escrituras pues vemos como respuesta el amor natural. Es decir, así como cuando una persona, y me gusta también utilizar muchas veces este ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien conoce a una persona y de esa de relación, de amistad, se va llegando a una profundidad hasta consolidarse en un amor ya de pareja, ¿verdad? Cuando uno pues se niega a sí mismo por el amor hacia la otra persona, hace lo que sea por amor hacia la otra persona. Dirán por ahí, pues un amor ciego, no un amor ciego, pero sí un amor que tú conoces a detalle a tu pareja y te gusta darlo todo por esa persona. Entonces, así más o menos es el amor a Dios. Y aquí tengo una cita que precisamente en Juan capítulo número 14, verso 15 lo dice, ¿verdad? Cuando Jesús mismo establece claramente esto diciéndolo de la siguiente manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces aquí Jesús no solo habla, amigos, de una obediencia formal, sino de una que surge del corazón, de nuestros pensamientos internos, de nuestro interior, que motiva precisamente a tener un deseo de agradar a Dios, de tener una obediencia radical. Es esa parte en donde cuando nosotros conocemos quién es Dios, quién es el Hijo de Dios, y vemos lo que Él ha hecho por nosotros, nace este sentimiento, que es cuando un amigo te ayuda, un amigo no te da a dejar solo, un amigo te va a ver, te va a ayudar desde tu vulnerabilidad. Él te va a ayudar y Él te va a dar ese amor, como cuando Dios entregó a su Hijo amado para perdonar nuestros pecados, porque no quería a Dios que el hombre se perdiera en sus pecados, sino quiso rescatarlo, dándole una segunda oportunidad de redimirse, es decir, de encontrar ese perdón, de poder reiniciar su vida, de poder conocer a Dios a través del amor que su Hijo, su Hijo, nuestro gran Maestro, dio su vida para perdón de cada uno de nosotros. Y podemos encontrar en la Biblia, amigos, uno de varios ejemplos, por decirlo así, de cómo el amor de Dios, pues, no tiene límites. Así como Dios no tiene límites con bendecirnos a nosotros, pues también así nosotros no tenemos que poner límites en el amor hacia nuestro Dios y a nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Y es con lo que a mí me gustaría iniciar este tema. Fíjate, Cris, es cierto lo que acabas de decir, que la obediencia radical no tiene límites, no tiene estándares, no tienen fronteras, si lo vemos de esa manera. Pero el amor, la obediencia radical implica seguir completamente a nuestro Dios, con un compromiso total, sin una reserva, sin condiciones. Hemos hablado en anteriores temas que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, la tenemos que entregar sin condiciones, sin reservas, con un compromiso total. Eso es una obediencia radical. ¿En qué sentido? En que es un acto, como lo dijiste, es un acto de fe, que nos lleva más allá de que podemos confiar plenamente en nuestro Dios, plenamente en nuestro Señor Jesucristo, que todas las cosas van a obrar para bien, van a salir positivamente y no vamos a tener ninguna no va a haber algún remordimiento, y aparte tampoco vamos a tener vamos a ser defraudados. Un besar. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está con nosotros y nos ha dicho que va a estar con nosotros siempre y cuando le obedezcamos. Y en este caso estamos hablando de una obediencia radical, igual no va a haber límites, no va a haber trabas, no va a haber algo que nos impida hacer más allá de eso que
que decimos ser obedientes y lo hacemos nada más superficialmente o con una comodidad en la cual podemos decir, sí lo obedezco, pero pongo reservas, sí, pero con estas condiciones, sí, pero le voy a poner ciertos detalles. Y nos resistimos. Exactamente, nos resistimos a que tengamos esa obediencia, como lo decimos, radical, que no tenga esos límites, que siempre busquemos, como decía Josué, heme aquí, envíame a mí. O sea, siempre que busquemos eso de que el Señor nos busque o que en esta obediencia, heme aquí. Siempre estar atentos al llamado de nuestro Dios, al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos esos ejemplos dentro de la palabra de nuestro Dios. Tenemos esos ejemplos que a lo largo de la palabra de nuestro Dios existen varios ejemplos. Yo tengo ahorita aquí un ejemplo, como hemos hablado en obediencia, en fidelidad, en mansedumbre, en respeto, en todo. Siempre hablamos de alguien muy, muy importante, que es Abraham. Abraham es uno de ellos. ¿Por qué? Porque él fue obediente a nuestro Dios y tuvo también esa obediencia radical. Pero antes de entregar a su hijo o de ponerlo como sacrificio, antes de saber que iba a tener un hijo como de la promesa, muchísimo antes, quiero leer lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Tomen en cuenta aquí, amigos, que ya le había dado una indicación, nuestro Dios a Abraham. Vete, que yo te voy a dar una tierra. Te voy a dar una tierra en la cual yo te voy a dar, yo te voy a cuidar, yo te voy a hacer. Y Abraham en ese momento, pues, no lo pensó, simplemente actuó. Y vamos a seguir lo que dice en el versículo 2. Y te haré de ti nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré a tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas a ti todas tus familias de la tierra. Y así fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. En este caso, a lo que referimos con obediencia radical, Abraham simplemente se entregó. Nunca dijo, pero Señor, yo estoy cómodo aquí en mi casa, estoy cómodo aquí en mi tierra. O que se haya puesto ataduras para resistirse al llamado que Dios le hace. Exactamente. Y nosotros a veces somos así nosotros, como cuando queremos obedecerle a nuestro Dios o a nuestro Señor Jesucristo. Sí, pero es que ahorita tengo que trabajar. Ponemos ataduras en cierto. Tengo que estudiar. Ojo, sabemos que tenemos nuestras actividades, pero que eso no impida a que tengamos esa decisión propia de obedecer a nuestro Dios sin ataduras, con esa radical de decir, cuando como decía Chris en el ejemplo de cuando queremos andar con, ya sea una mujer o con un hombre, siempre tratamos de hacerlo mejor, siempre tratamos de hacer y buscar. Cuando quieres, pues, hacer de novio o novia de una persona, pues lo que quieres es ser la mejor persona, ser más presentable, dar la mejor impresión, la mejor versión, exactamente. Es lo mismo que pasa. Si nosotros hacemos eso para conseguir o para tener, acercarnos a la persona que nos gusta, pues hacemos lo mejor o hasta lo posible. Si vive de un lado al otro, donde diferente a nuestra casa, pues nos dirigimos y nos desplazamos para poder llegar. Pero desgraciadamente eso no pasa a veces cuando estamos en los caminos de nuestro Dios. Cuando estamos ahí es que la iglesia está muy lejos, es que el culto empieza muy tarde o empieza muy temprano o acaba muy tarde y ya no puedo agarrar camión, o no me gustan los hermanos cómo predican, entonces, temas que hacen. Exactamente. Entonces, estamos hablando de ejemplos que pues ahorita nos salen a la mente, pero de eso hay diferentes. Pero esa parte, a lo que nos está pidiendo nuestro Dios cuando es una obediencia radical, es de que no tengamos miramientos. El Señor nos dice, en este caso se lo dijo a Abraham, vete, yo te voy a bendecir,
yo te voy a dar tierras, te voy a dar un lugar y voy a hacer nación contigo. Abraham jamás dijo, pero Señor, pues como que o dudó la palabra del Que ya soy viejo, ya soy hombre varón en el entorno de días, de esposa también. Al contrario, él agarró y dijo, el Señor me mandó y yo voy. Entonces nosotros tenemos que tener también esa conciencia, esa capacidad de actuar con lo que tenemos o con la obediencia que tenemos que darle a nuestro Dios sin cuestionar, sin miramientos, siempre sabiendo de que todo lo que vamos a hacer para la obra de nuestro Dios es benéfico. Hacerlo con diligencia, hacerlo con presteza, hacerlo con inmediatez. Así como cuando la novia o el novio, sea el caso, amigo o amiga, que estés escuchando este podcast, te mandan mensajes de trabajo y hasta a lo mejor nos tardamos en contestar o en ver el mensaje. Ese es mi jefe, mi jefa. Es compañero, compañera de trabajo. Me está mandando cuestiones de temas de trabajo para tratar para la semana entrante. No lo veo, no le contesto. Pero no me manda mensaje ni el novio, la novia, porque esa es la primera persona a la que luego cogemos el celular y luego contestamos, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, amigos, amigas, que tenemos que tomar nosotros para trabajar en la obra de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y tú mencionabas el ejemplo de Abraham, padre de la fe, amigo de Dios, cuando ya Dios le había dicho que iba a tener el hijo de la promesa a Isaac, ¿verdad? Pues él, a pesar de que en un primer momento le dio risa, a Sara también le dio risa, de cómo siendo yo una persona ya entrada en años, que ha dejado cesado la costumbre de las mujeres, tener yo un hijo, ¿verdad? Y Abraham también, pero a final de cuentas, pues Dios no tarda en cumplir sus promesas. Dice que para Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y al final de cuentas cumplió con lo prometido, ¿verdad? Dice por ahí que lo prometido es deuda, ¿verdad? Exacto. Pero al final de cuentas, pues Dios prometió, cumplió, y le da a su hijo a Isaac. Y vemos que a pesar de que Abraham dio su hijo Isaac en sacrificio, fíjense, amigos, cómo todavía era el amor de Dios, que es lo que les comento, no tiene límites. Los límites los ponemos nosotros. Claro. Cuando todavía en Génesis capítulo 22, pues si nosotros leímos versículos 2 y 3, sale un ángel al encuentro con Abraham y le dice, toma tu hijo, ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y a pesar de todo eso, podríamos nosotros ser Abraham y decir, no, yo por qué lo voy a ofrecer, tanto trabajo que me costó tenerlo, ¿verdad? Y ahora me lo vas a quitar. No te lo doy. Así contestaríamos muchos de nosotros, amigos. Pero a pesar de todo eso, pues Abraham no se rehusó en ofrecerle su único hijo. Y a pesar del dolor y la incomprensión que se pudo haber dado, pues Abraham no cuestionó. Al contrario, ese acto de obediencia radical solo mostró su fe. Por eso se le constituye a Abraham como el padre de la fe. Entonces, esto al final de cuentas resultó grandes bendiciones. Además de haberle dado el hijo de la promesa, le dio muchas otras bendiciones más. Ahí nosotros lo podemos leer ahí en Génesis capítulo 22, versos 16 y 18. Si tienen ustedes su Biblia a la mano, amigos, o en el tiempo que ustedes tengan, pueden ver los ejemplos de bendiciones que Dios le iba a dar le dio a Abraham. Y otro ejemplo que luego tenemos también a Noé, también, quien en un tiempo donde no había lluvia, como la conocemos hoy en día, y vaya que ha estado lloviendo mucho en estos días, sí, pero no llovía como en los tiempos de Noé, amigos. Y a pesar de eso, Dios le había dicho que iba a llover, como llueve ahora. Y la gente que en ese tiempo, en ese contexto histórico de que vivió Noé, pues no le creían. Entonces,
de que iba a caer una lluvia, iba a haber un diluvio de 40 días y 40 noches y que se iba a tener que hacerse de un arca con las medidas que Dios le iba a dar y dándole unas instrucciones ahí. Si nosotros leemos en Génesis capítulo 6, verso 22, pues vamos a ver otro ejemplo de de otro personaje que él y su familia son los únicos, dice la palabra de Dios, que se salvaron de ese diluvio por tener una obediencia radical a Dios. Y ahí es como la humanidad, pues parte de la descendencia de Noé y toma las especies de diferentes animales y ahí es donde nosotros vemos esta parte de esta obediencia que nos invita a cada uno de nosotros a vivir día a día. Fíjate, Cris, esto de la obediencia radical, vemos muchas historias a lo largo de la palabra de nuestro Dios, pero a nuestro contexto actual o nuestro tiempo actual implica muchas situaciones. Una de ellas, la que implica, es un compromiso con la verdad, o sea, un compromiso realmente sincero, un compromiso realmente importante. Sabemos que en este mundo en el cual pues la sociedad pone, dice y actúa a consideración propia, o dice cómo se tiene que actuar, o se dice qué se tiene que hacer, pues nosotros y principalmente lo vemos en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales lo vemos, lo que está de moda, lo que es tendencia, lo que importa y lo que no importa. Pero nosotros tenemos que tener un compromiso total delante de nuestro Dios. Esto implica que no tengamos que perder nuestra esencia, no tengamos que perder nuestro, ¿cómo se dice? Mantener nuestros valores, mantener nuestra fe como hijos de Dios y no ir tras corriente de lo que está hoy marcando en esta actualidad. Nuestro compromiso debe de ser realmente verdadero. Por eso es una obediencia radical, que sin importar cualquier situación, sin importar dónde estemos, sin importar con quién estemos, tenemos que mostrar ese compromiso y realmente ser ejemplo delante de los que estemos rodeados. Tal vez a veces no tengamos cómo dirigirnos hacia las personas, porque puedes decir, es que yo quiero hablarles de la palabra de nuestro Dios, pero yo no sé cómo hablar, yo no sé cómo decir, cómo expresarme. Y hay un ejemplo dentro de la palabra de nuestro Dios que decía la misma frase, es que yo no tengo. Soy hombre de palabra. Soy hombre de palabra. Y creo que Cris ya acaba de saber de quién estamos hablando. Si ustedes también lo saben, pues estamos hablando de Moisés, cuando el Señor le pidió que fuera delante de Faraón para que le pidiera sacar a su pueblo, liberar a su pueblo. Y fue lo que le contestó Moisés, de que no era de palabras. Y lo podemos ver aquí en Éxodo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice así: Ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre todo este monte. Nosotros, aquí el Moisés, muchos dicen que era tartamudo, pero realmente no tenía las palabras para poder expresarse, como muchos de nosotros a veces no tenemos la facilidad de palabra, de podernos dirigir hacia alguna persona. Y eso es un ejemplo de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Aquí le dijo: no te preocupes, yo te voy a mandar, yo te voy a decir cómo y tú te vas a dar cuenta de que yo voy a estar contigo porque vas a sacar a mi pueblo. Si nosotros a veces queremos hablarles de la palabra de nuestro Dios a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de la escuela, y no sabemos o nos da pena, primeramente tenemos que tener ese compromiso total en el cual tenemos que aceptar que tenemos que ir contracorriente de lo que marca esta sociedad, de lo que marca como tendencia o como comportamiento. Y después, ¿cómo tenemos que hablarle a las personas?
pues solamente pidiéndole a nuestro Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento, y solito va a empezar a fluir las palabras, solito van a empezar a salir las palabras, y nosotros a veces ni siquiera vamos a tener nada que hacer. Eso es una obediencia radical, dejárselo a nuestro Dios y decirle: Señor, tal vez no soy la mejor persona para poder hablar, tal vez no tengo el conocimiento de tu palabra, pero tú dame la sabiduría y la inteligencia de poder salir adelante. Y nos dejamos llevar. También es eso, dejarnos llevar por el Espíritu de nuestro Dios, que Él sea nuestro alfarero, nosotros el barro, que Él nos moldee, que haga Él con nosotros lo que sea conveniente, porque sabemos que Dios nunca va a querer un mal para sus hijos. Yo creo que ningún padre de familia va a querer hacerle o desearle el mal a algún hijo, ¿no? Exacto, así es. Y entonces en esta idea, pues, nosotros vemos que la obediencia, que el mismo Señor Jesús también enseña la importancia de esta en varias de sus parábolas, y vemos en sus discursos que también Él maneja, emplea. Uno de ellos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 21, dice la palabra de Dios: no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, si nosotros queremos, amigos, realmente ser fieles a Dios, queremos seguir el camino de Cristo, seguir sus pisadas, tenemos precisamente que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios implica dejar muchas cosas, quitarnos esas ataduras de compromisos terrenales que van vacíos de cosas espirituales, que van en contracorriente a la voluntad de nuestro Dios. Sabemos que este versículo subraya precisamente esa verdadera relación, ese verdadero vínculo con nuestro Creador, que no solo se basa en una confesión verbal de tirar palabras al aire, de decir: yo te sigo, Padre Dios, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No, tenemos nosotros que tener un compromiso con hechos. No tenemos que ser como el apóstol Pedro, que le decía: yo Jesús, yo Maestro, te sigo hasta el fin de los tiempos. Y le decía al Señor Jesús, que le decía: pues no digas eso, porque me vas a negar antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Nosotros somos así. Y pasa que cuando ya el Señor Jesús iba a ser entregado, el apóstol Pedro lo negó. Y 3 veces antes de que el gallo cantara, y después se da cuenta de lo que había hecho. Y ahí es donde entonces nosotros, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Nuestras promesas que de palabras hacíamos, hacer promesas de palabras si no las vamos a cumplir, amigos. Todo tiene que hacer con nuestros hechos. En esta parte también, amigos, es importante tener una disposición de hacer la voluntad de Dios. Sabemos que la verdadera relación con nuestro Dios precisamente está en negarnos a nosotros mismos, tener una obediencia activa delante de Dios, saber que nuestro Señor Jesús fue un modelo de obediencia total a Dios, culminando esta ¿en dónde? En la cruz. Sabemos que, por eso decía Él en aquel jardín del Getsemaní, ¿verdad? En Lucas capítulo 22, verso 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a pesar de que el Señor Jesús se veía en una situación en la que su tiempo en la tierra ya estaba por culminar, pues empezaba a sudar esas gotas como si fuera sangre, ¿verdad? No como que fuera sangre, sino gotas como si fuera sangre, Porque eran muy pesadas. eran muy pesadas. Le pesaba él terminar esa misión que Dios le había encomendado, pero sin embargo, fíjese que a pesar de haber sido el hijo unigénito de Dios, le costó trabajo. Pero eso no quiere decir que sea imposible, porque al final de cuentas, Él se hizo de espíritu, se hizo carne para demostrar que sí se puede vencer con la carne al pecado, y lo logró, culminando su muerte
en la cruz. Fíjate, Cris, ese ejemplo que dijiste del apóstol Pedro, hay veces nosotros, o casi siempre a veces nosotros somos así, que queremos decir que lo obedecemos y decimos que hacemos todo por nuestro Señor Jesucristo o por nuestro Dios, y a la primera de cambio desfallecemos, caemos o hasta lo negamos. Este es un ejemplo muy claro de lo que le puso el Señor Jesús al apóstol Pedro, porque le decía, Pedro, ¿me amas? Y él con esa seguridad dijo, sí, Señor, yo te amo. Y le volvió a preguntar la segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, pero ya no fue con esa misma efusividad. Y la tercera le contestó, ¿me amas? Y le traslavían. ¿Por qué me preguntas, no? Tú lo sabes. Tú lo sabes. Y dijo, bueno, entonces apacienta mis ovejas. Pero a lo que se refería el Señor Jesús es de que a veces nosotros tenemos esa efusividad y no tenemos esa obediencia radical, no tenemos ese compromiso. Eso de decir, me importa lo que digan de mí, me importa lo que piensen de mí, no niego mi amor hacia Dios, no niego mi amor hacia nuestro Señor Jesucristo, y yo sé lo que tengo que hacer. Hay un ejemplo dentro de la palabra de nuestro Dios que está en Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Todos sabemos esa historia y si no la sabemos vamos a leerla. Dice aquí, este habla de los amigos de Daniel, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se pusieron en contra de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor quería que adoraran a sus dioses, que se inclinaran hacia él. Y lo que le dijeron a ellos fue esto: y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las esculturas que has levantado. A veces nosotros estamos a una pequeña línea muy delgada de negar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nos da pena, decirle a nuestros compañeros de la escuela, a nuestros compañeros de trabajo, que adoramos a un Dios verdadero, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, y preferimos callar, preferimos no decir nada, preferimos no hablarles de la palabra, y mejor nos negamos. Y nos volvemos como lo que hacía el apóstol Pedro, decir que lo amamos, pero nos reservamos, pero callamos y no hablamos de las bendiciones. Lo que hacían los amigos de Daniel, ellos no les importó. Dijo, el Señor nos va a librar, y aunque no fuera el caso, jamás nos vamos a inclinar a tus dioses y jamás te vamos a adorar. Y exactamente está esta cuestión de que, o muchas veces nos llegan a preguntar más sobre nuestro Dios y a lo mejor no les podemos contestar, y hay una inseguridad en nosotros en que nos hace negar a Dios, ¿verdad? O porque a lo mejor teníamos cierta conducta y ya somos muy reacios a ya no hacer las conductas que teníamos antes con nuestras amistades, y ya tenemos una vida diferente y a lo mejor nos vienen a querer sonsacar con viejas prácticas que teníamos con amigos, yendo a lugares a donde íbamos antes, y que ya ahora ya decidimos ya poner un freno a ello y llevar nuestra vida ya a Dios. Y me gustaría, y podemos seguir hablando, amigos, del tema, porque podemos sacar muchos ejemplos de las Escrituras y hasta de la vida misma, ¿verdad? Pero aquí la idea es que la obediencia radical es una de las expresiones más puras de fe y de amor hacia nuestro Dios. Es la obediencia no es algo que debamos cuestionarnos o que nos pongamos a dudar o a retroceder de lo que ya empezábamos a aceptar en nuestras vidas, sino que es una entrega completamente a la voluntad divina. No nos cuestionamos, no dudamos, no retrocedemos, simplemente lo aceptamos, los hechos tal cual como están, y ya nos ponemos en las manos de Dios de que Él moldee nuestra vida como es mejor. Sabemos que estamos llamados a seguir este camino, saber que cuando empezamos a cambiar nuestra vida es porque Dios vio algo en nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos empieza a ir moldeando, a ir soltando esas ataduras
que teníamos sobre ciertas cuestiones que no estaban bien en nuestra vida, y eso nos va a irnos moldeando poco a poco hasta alcanzar una santificación como Dios quiere. Y santificación, quiero decir, es apartarnos del mal, para que así el Espíritu de Dios pueda morar completamente en nuestro cuerpo y así poder alinear con su propósito perfecto en nuestras vidas a la que Dios quiere que hagamos. La obediencia radical implica un compromiso total, implica ser un testimonio donde estemos, implica que neguemos todo lo que sea ajeno a nuestro Dios. Es importante que tengamos ese cambio, cada uno de nosotros es importante que tengamos ese comportamiento, ser como Abraham, ser como Moisés, ser como los amigos de Daniel, y como muchos ejemplos que hay de la palabra de nuestro Dios. Aquí quiero decir la última cita bíblica. Dice Lucas capítulo 11, versículo 28. Pero dijo, lo decía el Señor Jesús, bienaventurado más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Somos bienaventurados si hacemos la voluntad de nuestro Dios. Somos bienaventurados si obedecemos a nuestro Dios y tenemos esa obediencia radical. Pues, Cris, podemos terminar este episodio, podemos terminar este capítulo con una enseñanza, con una llevarlo a la práctica, hacer ser obedientes, pero es obediencia radical. Gracias porque nos escucharon hasta al final del episodio. Les agradecemos. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.